Buenos días, somos el grupo Llaveros y vamos a realizar el análisis y desarrollo de ETL en la base de datos Norwin del curso Inteligencia en Negocios, el cual llevamos con el docente Carlos Daniel Rodríguez Vilca Romero. Bien, como muchos sabemos, Norwin es una base de datos pública, la cual se ha utilizado bastante para el estudio de base de datos relacionales. Dentro de los objetivos de este proyecto tenemos los siguientes: identificar el modelo de datos de la base de datos Norwin, dentro de la cual podemos ver las tablas de la base de datos, la relación que tienen entre ellas y los atributos de cada una de ellas, ¿no? Como segundo objetivo tenemos mostrar la base de datos analítica de Norwin. Este objetivo es un paso esencial para validar la eficacia del proceso ETL, esto mediante la extracción de datos e insertándolos en una base de datos que solo contenga estos mismos. Como tercer objetivo tenemos la creación del proyecto ETL utilizando SQL Server. Este objetivo cumple con el proceso de la extracción de datos, su procesamiento, transformación y la carga de los mismos para su posterior análisis, donde primero tenemos que cumplir con el objetivo uno y 2 para poder pasar a este. De la misma manera que en el objetivo 2 volveremos a verificar las relaciones que existen entre las tablas y sus atributos para poder pasar a la extracción, donde definiremos de manera precisa, mediante la limpieza y depuración de los datos, para nuestros atributos de nuestras tablas dimensionales y seguir con la transformación, donde utilizaremos consultas view para poder cargar los datos. De ahí paso a mi siguiente compañero. Continuando con la exposición, a mí me corresponde la parte de creación de la base de datos Norwin. Bien, primero hemos buscado, en este caso hemos importado desde Microsoft la base de datos Norwin, el cual nos brinda para realizar prácticas. Esta base de datos viene con tablas por defectos, las cuales son customers, employees, categorías, productos, orders y order details. Estas tablas vienen con sus respectivas columnas, la cual, por ejemplo, en Customer nos indica el nombre de la compañía, el nombre del contacto, la dirección, región. En empleados o en employees vienen los apellidos, nombres, fechas de contratación. Y como en productos también viene el nombre del producto, categoría asociada, precio unitario. ¿No? Entonces, esta base de datos es de gran ayuda para este laboratorio que estamos realizando, ya que estas tablas nos permiten hacer consultas previas para luego analizar ya lo que son las dimensiones. Luego podemos ver lo que dice ejemplo design de tabla customers. Son ejemplos design de la estructura que estamos utilizando, la interfaz gráfica para cada tabla. En este caso, como se puede visualizar, es de customer, con cada columna, tanto ID, nombre, título, ciudad, región, país, teléfono. Y para este caso nos hemos utilizado bar chart, ¿no? Con cierta longitud. Entonces, esta es la parte principal o por defecto que en el momento de importar la base de datos, para luego ya posteriormente mis compañeros van a mencionar ejecutar el modelo estrella y posteriormente las dimensiones de cada tabla. Siguiente diapositiva. Bueno, continuando con la exposición, aquí se muestra que esta consulta, que básicamente pues, recopila información sobre la categoría de los productos y el monto total de las ventas de cada una, donde se puede realizar estas siguientes acciones, ¿no? Que es la selección de datos, pues donde se selecciona el nombre de la categoría y se calcula el monto total de ventas para cada categoría. En este caso, donde las tablas son categorías, productos y orden de details. Luego de eso, se implementa joins para poder conectar las categorías de los productos con los productos asociados y luego con los detalles de los pedidos, ¿no? Se calcula de monto total, pues las ventas sumando el precio de cada producto vendido por la cantidad de unidades vendidas. Prácticamente, en pocas palabras, esta consulta nos permitió conocer cuánto se ha vendido en cada categoría de los productos. Bueno, lo que es útil para tomar decisiones de negocio basadas en el rendimiento de las categorías. Siguiente PPT, por favor. Bueno, continuando con la exposición. Bueno, en este apartado, pues básicamente se ha hecho un listado entre categorías y los precios durante los 3 años, ¿no? Que es 1996, 1997 y 1998, ¿no? Donde podemos ver también la suma de cada uno de ellos
en donde podemos deducir los resultados de cada uno, ¿no? Que en 1926 hubo una suma total de 226.000, o en el 97 hubo una suma total de 658.000, y pues en el último hubo una suma de 1998.000, ¿no? Un poco explicando más a detalle lo que es la gráfica de barra, donde podemos apreciar el boom de cada, por decir, cada categoría, ¿no? Por ejemplo, en 1996, pues su boom fue con 6.000 beberajes, disculpe mi inglés. El boom de 1927 fue con Dairy Products, alcanzando una suma de monto de 120.000. Y en 1998, podemos ver que la suma fue de 120.000, ¿no? En lo que es en beberajes también, ¿no? También explicando un poco más sobre este cuadro que estamos viendo aquí, ¿no? Que todos, prácticamente es el total general de todos los productos, ¿no? Bien, en estas conclusiones tenemos la conclusión uno, que es en ocasiones resultados SQL no es práctico para análisis de datos. Esto porque en estas consultas pueden arrojar miles hasta millones de datos de líneas y líneas y líneas de datos, y esto dificulta su análisis por el formato en el que están. La segunda, se invierte tiempo en la implementación de las consultas. La creación de las consultas pueden ser complejas y hay que diseñarlas con mucho cuidado para que den el resultado que busquemos. Tercera, el usuario final no podría implementar una consulta si requiera ahondar más información. Esto porque los usuarios finales suelen tener conocimientos muy limitados sobre programación y base de datos, porque suelen ser personas que toman decisiones y no están eh, instruidas en este ámbito, ¿no? Y como cuarta conclusión, tenemos que las consultas SQL son rígidas cuando se desean cambiar la apariencia de los resultados devueltos. Esto porque el lenguaje SQL está diseñado para devolver un solo formato predeterminado de datos, y no se puede trabajar con distintos formatos como sería CSV o Excel para poder ver de manera gráfica, ¿no? Los datos. De ahí paso a mi siguiente compañero. Bien, continuando, ahora vamos a pasar a la creación de la base de datos Norwin Mart, que es una representación del data mart en base a la base de datos Norwin. Bueno, si bien es cierto, las organizaciones de hoy en día cuentan con dispositivos de almacenamiento donde a lo largo de los años han ido guardando sus datos, ¿no? Como lo son archivos de texto, hojas de cálculo o diversas bases de datos. Entonces, la elaboración de un modelo dimensional debe considerar estos orígenes de información para poder responder a preguntas de análisis que pudieran requerirse sobre estos datos. Como acá se muestra un diagrama en el cual nos está explicando el proceso, ¿no? En este caso, como una base de datos roja, es un Norwin transaccional, el cual, para que se convierta en un Norwin Mart, va a tener que pasar por un Norwin Stage, el cual se encarga de limpiar, depurar y transformar los datos, para así en el Norwin Mart generar el modelo dimensional. Ahora, en este Norwin Stage tenemos que precisar que, como se visualiza en el diagrama, que para la elaboración de alta mar se necesita la limpieza. Entonces, para esto nosotros hemos hecho un análisis en el diagrama de la base de datos con la intención de reconocer qué tablas tenemos que depurar los datos, ¿no? Que nos pide la condición de la dimensión para que después se pueda transformar esta información mediante los views para un acceso rápido a la consulta. Entonces, como se menciona al lado derecho, paso número uno, importar Norwin y desplegar las tablas. Paso número dos, seleccionar las tablas que vamos a utilizar y realizar los views que representan la depuración y limpieza, ¿no? Y paso número tres, ya generar un modelo dimensional en base a un esquema estrella. Siguiente diapositiva. Bueno, yo les voy a hablar un poco sobre el modelo dimensional, ¿no? El modelo dimensional es una técnica de diseño de base de datos que se utiliza para organizar y estructurar datos en un almacén o una base de datos relacional, ¿no? Como SQL, por ejemplo. Esta organización ayuda al análisis de datos. Como ven en la diapositiva, el modelo dimensional está compuesto de hechos y dimensiones, ¿no? Las dimensiones contienen las claves
de los objetos y también datos o atributos específicos, mientras que los hechos se usan para almacenar parte de la información de las dimensiones, pero también informaciones como ventas, pagos o también el tema eh, de clientes, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, como podemos ver, hemos usado una estructura tipo estrella, donde se puede ver que al medio de nuestra estructura tenemos el hechos ventas, ¿no? El hechos ventas eh, obtiene las llaves de las dimensiones que están a su alrededor, por ejemplo, dimensión proveedor, dimensión cliente, producto, empleado y tiempo, las cuales se pueden apreciar que tienen información detallada por ejemplo, los clientes, de los proveedores y así cada una, ¿no? Y el hecho ventas obtiene los números de venta, los montos y los precios y las unidades. ¿En qué nos ayuda esta organización? En que pues si queremos obtener el total de ventas, pues simplemente acudimos al hechos ventas y nos va a dar esa información. Pero también podemos obtener información detallada acerca de, por ejemplo, ventas por un producto o ventas hacia un cliente específico y también esta estructura nos va a ayudar a conseguir esa información. Doy pase a mi compañero. Ok, bueno, ahora pasaremos a la autoevaluación. Después de realizar todo nuestro modelo estrella y encajar todos los datos, pues nos realizan preguntas, ¿no? La primera es qué tipo de modelamiento dimensional recomendamos. Bueno, más que todo recomendamos utilizar un modelo dimensional en estrella, que es lo que hemos trabajado. Esto para analizar el movimiento de datos dentro de la empresa. Esto implica una tabla de hechos, que como mi compañero lo mencionó, es la tabla de ventas, ¿no? Hechos ventas. Esto captura las métricas claves y dimensiones que van a representar nuestros atributos relevantes, ¿no? Como puede ser el cliente, el producto, la categoría, el empleado y el tiempo. Después nos preguntan cuál debe ser el nivel de granularidad. Bueno, en nuestro análisis hemos adoptado un nivel alto de granularidad, ya que almacenamos datos altamente detallados, como los registros de transacciones individuales, que incluyen información específica. Después nos preguntan, ¿qué tablas no son necesarias? Perdón. Bueno, no utilizamos algunas tablas en la base de datos de Norwin, no porque no sean necesarias en general, sino porque no eran relevantes para el análisis que en este caso estábamos realizando. Ejemplo de estas puede ser la tabla de región, la tabla de shippers o la tabla de territorios, ¿no? Que no las utilizamos. Después, ¿qué columnas deberían obviarse? Bueno, dentro de las dimensiones, omitimos columnas con datos irrelevantes o redundantes, ¿no? Para nuestro análisis. Por ejemplo, no incluimos la columna de foto de la tabla de empleados en nuestras tablas dimensionales de empleados porque no aportaba nada al análisis de nuestras ventas, ¿no? Después la siguiente pregunta es, ¿qué columnas deben agruparse? Bueno, es necesario, bueno, las columnas que deben agruparse en este caso, más que todo son las columnas que necesitan o necesitamos información. En este caso, muchas veces estaba separado por nombre y apellido, ¿no? Para un acceso rápido, pues los concatenamos para que de frente nos bote el nombre y apellido ya todo junto. Después nos preguntan, ¿es necesario crear una llave primaria nueva surrogate key y el por qué? Bueno, nosotros respondimos que sí es necesario y recomendable crear una llave primaria, ¿no? Ya que en las tablas dimensiones esto facilita la integración de datos y garantiza un enlace estable, ¿no? Entre nuestra tabla de hechos y las dimensiones a lo largo del tiempo que pasa. Y por última pregunta tenemos, ¿qué columnas deben considerarse en la fact table además de las llaves de la dimensión? En nuestra fact table, que viene representando la tabla de hechos ventas, se pobló con los datos precisos y relevantes para el análisis, ¿no? Incluyendo columnas numéricas, que estas nos van a representar métricas como cantidad de productos vendidos e ingresos generados. Consideramos que nuestra tabla de hechos está bien estructurado para este análisis, por lo que no requirió otras columnas. Bueno, doy paso a mi siguiente compañero. Bueno, también
como siguiente autoevaluación, también nos preguntan de que en la tabla dimensión categorías de la base de datos Norwin, que en esta casa estamos utilizando, se cargue el campo de categorías grupo. En este caso, nuestra tabla de categoría, pues, viene a lo que tiene que ser, que es el nombre y el grupo, ¿no? Que anteriormente, antes de realizar esta consulta, pues lo teníamos separado como grupo A, grupo B, grupo C y grupo D, ¿no? Pero en esta consulta nos especificaron, ¿no? Que mientras que sean beverage, condimentos, pues que sea el grupo uno. Cuando sean confection, grain, cereals o produce, que se le asigne el grupo 2. Y por último, cuando sean el seafood and meat, pues que se le asigne el grupo 3, ¿no? Y si no es ninguno de estos, pues que se le asigne otros. Realizando la consulta, pues nos daría este resultado, ¿no? Doy paso a mi siguiente compañero. Bien, ahora pasando al flujo de trabajo, nosotros empezamos el proceso con el inicio de conexión a la base de datos de origen, en este caso Norwin. Transformamos nuestros datos y nos damos conexión a nuestra base de datos de destino. En este caso, la DIM categoría, también cargamos e insertamos los datos transformados, ya que damos una transformación a la tabla de nuestra base de datos de destino también. Y podemos pasar a programar y ejecutar. Y también luego de programar y ejecutar y dar la carga de transformaciones, pasamos a finalizar nuestra ejecución. Y estos serían básicamente nuestros pasos que siguen el proceso de programación y ejecución. Siguiente PPT. Bien. Ahora, ¿cómo funciona Lookup? Lookup es una función que se utiliza para buscar información específica en una tabla o conjunto de datos utilizando un valor o criterio de búsqueda. En resumen, su propósito en sí es encontrar y recuperar datos relevantes basados en un valor específico, una palabra clave, eh, que por ejemplo se puede buscar un cliente en una tabla de clientes utilizando su número de identificación, su ID, o buscar un producto en una tabla de inventario utilizando también su código de producto. Eh, Esta función es esencial para recuperar información precisa y facilitar el acceso a los datos en la base. Con esto básicamente sería todo. Muchas gracias. Bien, como vimos en el trabajo, vimos bastante sobre consultas SQL, sobre la extracción, transformación y carga de estos datos, y pues cómo nos podría ayudar, ¿no? Esto nos podría ayudar más sobre todo por el análisis de datos, la comparación de datos, y esta información es muy útil para, no sé, ver el posible crecimiento en este caso de ventas de cierta categoría, el potencial que tiene uno, ¿no? Digamos, no sé, en cierta época del año vendemos más bebidas que en otra, allá, entonces vamos a darle más publicidad, más alcance a este producto. En el caso de, no sé, vemos que alguien o algún empleado tiene más ventas que otros, allá vamos a darle mérito a ese empleado y vamos a darle, no sé, un aumento de salario, cosas así para mantener la fiabilidad de ese empleado. También con ofertas podría ser, ¿no? Vemos un consumidor, que no precisamente puede ser una persona natural, una persona jurídica, que nos compra bastante nosotros, y por ciertas épocas del año, le podemos dar mejores tratos, eh, tener una mejor relación con esos compradores, con esos consumidores. Esto también podríamos potenciar el análisis de datos con herramientas como Power BI, CSV o Excel, ¿no? Que nos ayuda a ver gráficas completas de los datos, ver comparaciones, ver barras, ver cómo va subiendo eh, o bajando dicha cantidad de montos de productos. También podemos ver gráficos de dispersión, podemos ver varianza de estos datos. Claro, pero obviamente esto en SQL no se puede hacer. Como vimos en la parte de conclusiones, es algo bastante limitado, ¿no? SQL. Nos sirven sobre todo para sacar el máximo jugo, por así decirlo, a nuestra base de datos. Y de ahí, como mencioné, potenciarlo con otras herramientas. Y bien, esto sería todo por hoy o de momento. Y bueno, agradezco por su atención.